Enfocando Generaciones 2026. 2026, muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Tuvimos un 2025 medio complicado el terminar y el arranque del 2026, pero acá estamos, acá volvimos una vez más a este lugar que tanto tiene de Dios, y volvemos haciendo lo mismo. Somos padre e hijo, somos cabezones, somos porfiados y bueno, hemos tenido una mala experiencia, la cual Juan y han preparado un estudio hablando, ¿no?, un poco sobre lo que ha sucedido en ese tiempo, ¿no? Donde todo lo que nos sucede nos lleva a aprender y a comprender, ¿no? Y nos sigue enseñando un poquito más y nos sigue acercando a Dios. Juan. Bueno, arrancando ya, vamos a ir con la muerte espiritual. Muerte espiritual, podemos decir un apagón espiritual. Un apagón. Un apagón espiritual. Pestañazo, sí. Un dormidón. Un dormidor, sí. Que muchas veces no es intencional. Bueno, para que más o menos lo comprendan, voy a ir a lo que es esto, la muerte espiritual. Dice que es la separación de Dios a causa del pecado y la desobediencia, caracterizado por la insensibilidad hacia lo sobrenatural y la incredulidad. ¿Por qué? Insensibilidad a lo sobrenatural. Y dice que, ¿por qué es la separación de Dios? ¿Por qué dice que la separación de Dios es a causa del pecado y la desobediencia? Sabemos que el pecado es todo lo que está mal, todo lo que nos aleja de Dios. Entonces, a lo mejor, sin saberlo, estábamos pecando y nos estábamos alejando más de Dios, y en algún momento nos va a caer la ficha que ya está, estamos no lejos, alejadísimos. ¿Cómo te das cuenta que estás lejos? ¿O cómo te diste cuenta que estabas lejos? A eso vamos. Bueno, ya sabiendo el término, sabemos y podemos deducir que Jesús, el propio Jesús, vivió en carne una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes del tercer día, antes de resucitar, ¿qué hace Jesús? Baja al Hades a pelear con Satanás. Dice que lo vence, Arrebatarle la sí, llave. le arrebata la llave de la muerte, de la vida, bueno, luego de la historia. Entonces, por eso digo que Jesús tuvo una muerte espiritual, porque fue lo peor que le pasó a Jesús, tener que separarse del Padre. Dice que todos nacemos espiritualmente muertos. ¿Por qué van a decir nacemos espiritualmente? A causa del pecado que entró por Adán y Eva. El pecado original. A causa del pecado original entra la muerte y el pecado a la tierra. Y ahora vamos a lo que vos decías. ¿Cómo te das cuenta que tienes una muerte espiritual? La muerte espiritual no es igual a la física, porque vos te podés mover, vos podés caminar, vos seguís siendo vos podés ver, vos podés oír, pero cuando ¿Podrías ir a la iglesia? Podrías ir a la iglesia, no más bien. Con muerte espiritual. Podés ir a la iglesia. Alabar. Podés hablar en lengua. Sí. Pero tenés una muerte espiritual porque estás alejado. ¿Por qué? Vas a ver igual, vas a caminar igual, pero vas a estar alejado del favor de Dios, vas a caminar sin rumbo, vas a sentir el vacío en tu corazón y te vas a dar cuenta que nada ni nadie puede llenarlo. ¿Por qué te vas a dar cuenta que nadie puede llenarlo? Porque vas a hacer lo que más te gusta y a lo mejor ese rato está bien y después volvés a caer. A lo mejor te vas a comprar lo que vos siempre quisiste y cuando lo tenés es como que no te llena, no te llega. Sí, te puedes juntar con amigos, te puedes sentir lo más acompañado, pero puedes ser ratito. Después te vas a sentir que estás solo. Yo creo que la que tuvimos una muerte espiritual, un apagón espiritual, como lo quieran llamar, fue porque no creemos en Dios o porque nunca estuvimos realmente en el camino, nunca estuvimos firmes, no nos concentramos en la Petra, estuvimos en otra cosa, porque fuimos por el hermano y no fuimos por el Dios, sino porque no supimos ser hijos de Dios, no supimos ser llamados hijos de Dios.
no supimos comprender esa paternidad espiritual. Vos me estás diciendo, La misma Biblia, la palabra, dice que todos son creación de Dios, pero no todos son hijos. sí, vos me estás diciendo porque me estás entrando, vos me estás diciendo entonces que este apagón viene por no reconocerlo como padre, Así es. por no aceptar nosotros algo que nos corresponde, que vendría a ser su paternidad. Cuando es muy fuerte, yo quiero que ustedes vayan prestando atención a las palabras que usa, porque es muy fuerte que alguien diga por no saber ser hijo. Es muy fuerte porque la verdad que no hay manuales para ser hijo, no hay manuales para ser padre, ¿no? Pero quien conoce de Dios, quien tiene una relación, sabe y conoce la paternidad que Dios tiene. Y cuando Él dice no sabe ser hijo, vas a ser desagradecido, vas a hacer un montón de cosas que seguramente ustedes están pensando en este momento y que empiezan a comprender por qué nos empezamos a alejar de un Dios tan grande, ¿no? Porque empezamos a ser desagradecidos, entra un poquito de rebeldía, entra un poquito de algo normal de un hijo en contra de su padre. Sí. Yo creo que ahora te preguntarán, ¿cómo soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Yo creo que principalmente hay que entender la paternidad espiritual. Muchas veces nos hemos alejado porque no pudimos respetar un padre terrenal. Muchas veces Bueno, sí. un padre Sí. no tuvimos una figura paterna, terrenal. Sí. Sentimos que nuestros padres terrenales estuvieron ausentes en alguna parte, en alguna área de nuestra vida. Sí, puede ser. De hecho, yo en un podcast anterior reconocí que por mucho tiempo estuve alejado de él, estuve no tan presente, ¿no? Y bueno, que hubo cosas que tuvimos que sanar de padre e hijos para realmente, para que él realmente pudiera acercarse a mí y que yo pudiera tener la autoridad, ¿no? Para reclamarle y que él pueda aceptarlo como un hijo, ¿no? Ahora, si vamos al plano espiritual, yo fallé un montón de veces como papá, pero Dios nunca te falló, ni nunca te va a fallar. Entonces, quien empieza a tratar con esta paternidad fallida es el enemigo que empieza a disfrazar, ¿no? Sí. Lo que es una buena paternidad y te empieza a hacer que te sientas como que te abandonó, como que le pedí algo a Dios y no me contestó, estoy orando por algo y no me contesta, ¿eh? O por qué, si dice que es un Dios bueno, un Padre bueno, ¿por qué cuando yo le pido algo me hace pasar desafíos? Si yo voy a mi Padre terrenal y le pido dame esto y esto me lo da. Exactamente, del otro lado también sucede lo mismo cuando el padre malcría, el padre, estamos hablando siempre del padre carnal, el padre terrenal, el padre humano, ¿no? Le da todo a sus hijos, ¿no? Tampoco nos ayuda a poder conocer o a poder retener esa paternidad que Dios nos da, porque nunca fueron corregidos, porque nunca se les llamó la atención. Y sabemos que Dios es un Dios de corrección, un Dios de orden. Bueno, podemos comprender la paternidad de Dios por sus atributos, como ser amoroso, comprensivo. Dios es un Padre que protege, un Padre que provee a sus hijos, aunque Dios es lento para la ira, en su amor disciplina y corrige a sus hijos. Él instruye para que vivan en su santidad y en su justicia, para que participe, bueno, sí, en su santidad. Dios es un Padre fiel y perdonador, incluso cuando sus hijos le son infieles y se rebelan contra Él. Al igual que el Hijo pródigo, Dios es el Padre que corre a recibirnos y a ponernos el anillo en nuestra mano. Amén. Dios se regocija y se alegra cuando un hijo recapacita y vuelve a su casa. Cuando un hijo recapacita, hay fiesta. En fin,
cuando alguien realmente se arrepiente y vuelve a los brazos, porque en pocas anteriores hemos dicho, ¿no?, que nuestro trabajo es hacer que la gente encuentre de vuelta, ¿no?, ese camino a casa. Salimos del Padre y cuando nacemos, como dijo Juan, y el pecado original nos aleja, pero con el tiempo tenemos toda una vida, ¿no?, para encontrar el camino, ¿eh? El camino del regreso a donde salimos, que es a los brazos de papá. Bueno, cuando volvemos, Dios hace fiesta. Podemos también, no solamente podemos poner sino la parábola del hijo pródigo, sino si no me equivoco, también la de que cuando Jesús cruza el mar por uno y deja a los otros, a los demás, que eran 100. Dice que dejó a 100 por mí, Con 99. 99 por uno. Así que vemos en distintas partes que Dios se regocija cuando volvemos. Sí, sí, Dios espera que volvamos a su y que está presencia. siempre buscándonos. Siempre, cada vez que alguien te invite a la iglesia, cada vez que alguien te invite a hacer algo, o alguien quiere orar por vos, es un llamado de papá. Es Dios golpeándote la puerta. Exactamente, para que regreses, para que vuelvas, para que comprendas. Juan. Bueno, para ser instruido y usado por el Padre, así si hoy te das cuenta que espiritualmente estuviste muerto, déjame decirte algo. Al igual que Lázaro, Dios hoy te dice, quita la piedra, y dice, Juani, sal fuera. Alejandro, sal fuera. Amén. Y te da el soplo de vida nuevamente. El soplo, dice que la palabra dice que cuando el profeta profetizaba sobre esos huesos, volvieron a carne, volvieron a carne, tuvieron de vueltas pues, el cuerpo de figura y dio el soplo de vida porque faltaba espíritu. Entonces, hablando del soplo de vida, nos está devolviendo esa comunión con Él. Amén. Y de otra cosa más que te quería decir, Juan 11, 25 dice: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque después de haber muerto. Todo el que vive en mí cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Marta le dice. Y ahora yo digo, ¿por qué no cambiamos a Marta, por ejemplo, por Juani? ¿Lo crees, Juani? Amén. ¿Lo crees, Bruno? Sí. Amén. Yo siempre cuando leo una palabra, si tiene un nombre, lo cambio por el mío. Y después en el 40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué le dice así? Porque Marta se vuelve a cuestionar de que estaba podrido. Yo le podría decir a Dios, yo vuelvo, pero ya hace un montón que estoy alejado, he cometido un montón de pecados. Pero Dios te dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Tremendo, o sea, a mí me dice boom. Cuando me da la palabra y todo, dice, muchas veces no lo entendí. Y cuando volví, a lo mejor estaba como medio, ¿cómo se dice? Con vergüenza. Por lo mejor. Sí, tiene que ver con lo que hablamos en podcasts anteriores sobre la vergüenza, sobre la culpa, sobre todas estas emociones que sabemos que el enemigo utiliza, ¿no?, para alejarnos de Dios. ¿Estás listo? Sí. Bueno, yo quería hacer algo muy personal. Sé que esto queda grabado y la verdad que quiero aprovechar hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y quiero pedirte perdón primero por el año pasado, por enfocando del año pasado, quizás por presionarte, quizás por tratar de llevarte a un lugar que yo como papá, yo sé que estás preparado, pero todo tiene su tiempo. Y la verdad que es un placer compartir la palabra con vos, compartir estos momentos y nada, enfocando 2026, que sea para la gloria de Dios y que podamos llevarte la palabra los días que estemos y que realmente Dios pueda dar frutos, que realmente lo que sembramos, el crecimiento y puedas comprender y entender lo que Dios quiere para tu vida.
La verdad que, bueno, como te dije antes, es un placer escucharte hablar de la palabra y bueno, nada, perdón, hice macana y arrancamos de vuelta, arrancamos de otra manera. Bendiciones para todos. Dios los bendiga y que la paz esté con ustedes, familias. Gracias por estar una vez más a través de esa pantalla y estar apoyándonos. Espero que tengan muchos comentarios. Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, están los números de teléfono siempre, pueden consultar. Pedidos de lo más oración, bien. lo que necesiten. Estamos para eso. Para lo que necesiten.